Bueno, continuamos y ahora vamos a hablar de ensayos de aptitud y pruebas interlaboratorios y recibimos a la magíster María Genoveva Moreno Ramírez. Ella es la directora general del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en lo que respecta a ensayos de aptitud. Ella tiene una maestría en electroquímica y además tiene más de 29 años de experiencia en ensayos de aptitud en aguas, alimentos y calibración de magnitudes físicas, y asimismo cuenta con una experiencia amplísima en producción de materiales de referencia técnica, analítica y de alta exactitud. Ha declarado el sistema primario de gravimetría y su mantenimiento en el establecimiento del sistema de electrogravimetría para la medición directa de la pureza del cobre. Recibimos entonces con un caluroso saludo a la magíster María Genoveva Moreno Ramírez. María Genoveva, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ya nos vemos. Buenos días, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este evento que es de vital importancia para reforzar la región. Muchas gracias. Voy a hablar, fíjense bien, voy a hablar de ensayos de aptitud, pruebas interlaboratorio, pero desde el punto de vista de la experiencia de 10 años. ¿Sí? Aquí es importante aclarar que mucho de lo que vamos a ver, o sea, ha sido producto de lo que hemos aprendido con nuestros clientes, ¿sí? Y que muchas veces pues no va a venir estas sugerencias o recomendaciones no van a venir en ningún libro, ¿sí? Pues adelante, ingeniero. Bueno, vamos a introducirnos un poquito. Dice, en el mundo de la metrología, para reconocer la equivalencia de las mediciones en los laboratorios de calibración y ensayo, en cualquier punto de este globo terráqueo donde ya esté, ¿sí? Se requiere de participar en ensayos de aptitud técnica. Esta parte de ensayos de aptitud técnica es lo que me va a permitir que mis mediciones, ¿sí? Tengan reconocimientos en equivalentes en cualquier punto del globo terráqueo. Entonces, a nivel regional, se requiere reconocer y vigilar la competencia técnica de los laboratorios acreditados. Y para ello se debe de participar en ensayos de aptitud y algo importante, obtener resultados satisfactorios. Entonces ahora vamos a ver qué es un ensayo de aptitud. A veces se confunde esta parte vemos de manera indistinta solicitar la participación en un ensayo de aptitud o solicitar la participación en una comparación interlaboratorio, y son diferentes. Entonces, el ensayo de aptitud, de acuerdo a la definición que viene en la ISO IEC 17043, ¿sí? Nos dice que es la evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorio. Eso quiere decir que el ensayo de aptitud va a hacer uso de las comparaciones interlaboratorio para poder evaluar el desempeño de los laboratorios participantes, ¿sí? Entonces, la comparación interlaboratorio, fíjense bien qué es lo que nos indica como definición: organización, realización y evaluación de ensayos sobre el mismo ítem o sobre ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo a condiciones predeterminadas. Aquí en ningún momento habla de la evaluación del desempeño. Esa es la gran diferencia entre un ensayo de aptitud y una comparación interlaboratorio. El ensayo de aptitud hace uso de las comparaciones interlaboratorio para poder evaluar el desempeño de los laboratorios participantes. Adelante. Entonces ahora, ¿quién es el proveedor de ensayos de aptitud? Bueno, la norma también nos dice que es la organización que es responsable de todas las tareas relacionadas con el desarrollo y la operación de un programa de ensayos de aptitud. Entonces, la acreditación dice que es el acto por el cual la entidad o el organismo reconoce la competencia técnica y la confiabilidad del organismo evaluador de la conformidad. Esto lo lleva a cabo la entidad de acreditación en México o el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces, aquí es muy importante saber que es uno de los requisitos que nos va a pedir nuestro organismo, nuestra entidad para poder comprobar nuestra competencia técnica. Adelante. Entonces, ¿qué debemos de pensar de un proveedor de ensayos de aptitud? Pues debemos de pensar que es
que es un proveedor que nos va a dar confianza, que cuenta con competencia técnica para organizar las comparaciones interlaboratorio a partir de las cuales va a evaluar nuestro desempeño, y algo importante, que garantiza la confiabilidad y la calidad de la evaluación que lleva a cabo de nuestro desempeño. ¿Qué se piensa de los ensayos de aptitud? ¿Sí? En algunos países el participar en ensayos de aptitud es de carácter obligatorio. Entonces, nosotros escuchamos la palabra obligatorio y ya no nos gusta. Entonces, implica que el organismo de evaluación de la conformidad requiere obtener resultados satisfactorios, y a veces los organismos llegan al punto de necesito estos resultados satisfactorios a como dé lugar, ¿sí? Entonces, la acción de tener resultados a como dé lugar en un ensayo de aptitud pierde el propósito del mismo, ¿sí? Entonces, el organismo a veces se olvida, ¿sí?, de emplear en los ensayos de aptitud como la herramienta que es para determinar o encontrar oportunidades de mejora en mis procesos. Adelante. Entonces, cuando yo solo veo el ensayo de aptitud como un requisito de cumplimiento y no voy más allá, estoy restando la importancia a lo que me puede brindar en beneficio un ensayo de aptitud. Por ejemplo, miren, esto que vemos nosotros aquí. Algo muy importante cuando participan en ensayos de aptitud es realizar el análisis de sus resultados. En este caso, por ejemplo, para el punto de 200 grados Celsius, el laboratorio tiene un satisfactorio, pero tiene un valor de 1,0, ¿sí? Que digamos que pasó de panzazo, ¿no? Como se dice acá en México. Entonces, sí pasó, pero ¿qué requiere? Requiere revisar por qué se llegó a un error normalizado de 1,0. Porque si él no revisa sus resultados, si él no analiza qué pasó, ¿sí?, en los siguientes ensayos, ese 1,0 quizá lo va a sacar. Entonces va a tener, en el siguiente ensayo es posible que tenga 3 resultados no satisfactorios. ¿Cómo debe ser un proveedor de ensayos de aptitud? Debe ser altamente competitivo, debe tener algo muy importante, un equipo de colaboradores con alta competencia en las magnitudes que oferta el servicio. Por ejemplo, en este caso SENA tiene colaboradores que han tenido formación en los Centros Nacionales de Metrología, inclusive somos varios de los que integramos el equipo de SENA, trabajamos en el Centro Nacional de Metrología. Debe contar además con proveedores confiables para dar el valor de referencia, contar con elementos de ensayo de alta calidad metrológica para garantizar la confiabilidad de las mediciones, y algo muy importante, ser ecuánime ante cualquier presión. Adelante. Entonces, ahora, ¿qué implica que este proveedor, ¿sí?, ofrezca lo mejor a sus clientes? Pues implica que la confiabilidad en las calibraciones tiene un alto costo y un tiempo de espera, ¿sí? Y ese tiempo de espera va a impactar en el tiempo de respuesta en las participaciones, a los participantes, perdón. Contar con colaboradores expertos y también con elementos de ensayo que sean estables y que garanticen la confiabilidad de las mediciones, porque el resultado que nosotros vamos a dar de estos elementos de ensayo tiene mucha implicación en lo que le vamos a dar como resultado final a nuestros laboratorios participantes o a nuestros clientes. Adelante. Entonces, hay que cambiarnos el chip y ver qué beneficios tengo yo como laboratorio cuando participo en un ensayo de aptitud. Pues van a evaluar mi desempeño, voy a tener la oportunidad de identificar problemas, ¿sí?, y puedo validar las estimaciones de mis incertidumbres declaradas. Adelante. También voy a establecer la eficiencia y la comparabilidad de mis métodos de ensayo o de medición. Voy a darle confianza adicional a mis clientes, eso es muy importante, máxime en las condiciones que estamos viviendo ahora, y voy a poder identificar diferencias
entre mis laboratorios. Adelante. Entonces, ahora, ¿qué recomendaciones debo considerar en los ensayos de aptitud? Esta parte está enfocada a lo que hemos notado que ha llevado a algunos laboratorios o a algunos de nuestros clientes a tener resultados no satisfactorios que no necesariamente están relacionados con la competencia de medir o no bien. ¿Sí? Adelante. Entonces, lo primero que debo hacer es, ¿cuál es la razón de participar en un ensayo de aptitud? Solo me interesa que evalúen mi desempeño, requiero establecer mi CMC porque me voy a acreditar, deseo mejorar mi CMC, requiero identificar oportunidades de mejora en mi proceso, requiero validar algún método de medición o simplemente, requiero o lo que busco es evaluar la consistencia de los resultados entre mis metrólogos. Entonces, es importante, ¿para qué voy a participar en un ensayo? Ahora, cuando ya tengo visualizado para qué voy a participar en un ensayo, lo importante es ahora definir con quién voy a participar. Y la otra parte muy importante es, el ensayo de aptitud debe estar en función de lo que mi laboratorio requiere. Por ejemplo, si el patrón de presión en mi laboratorio es de 0,25% en la escala total y el proveedor me va a enviar un manómetro de 0,02% en la escala total, pues no puedo participar en ese ensayo. Lo mismo si mi patrón de temperatura tiene una resolución de 0,01 grados Celsius y el que me va a enviar el proveedor es de mejor exactitud, de 0,001, tampoco puedo participar. O, por ejemplo, en una muestra, para llevar a cabo el ensayo de plomo, la concentración va a andar entre 20 microgramos por litro y el laboratorio no tiene horno de grafito, simplemente tiene una absorción atómica, entonces ese equipo no me va a permitir poder evaluar esos niveles. Entonces yo tengo que adecuar mi ensayo en función de lo que requiere mi laboratorio y de lo que tiene en cuanto a patrones. Entonces, la recomendación que es planear y presupuestar bien los tiempos de participación, porque a veces sucede que se inscribe en un ensayo y me dice, ¿sabe qué? Siempre no voy a participar porque mis patrones los voy a mandar a calibrar, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante planear bien cómo es que voy a llevar a cabo mi participación. Adelante. Entonces, ya una vez que ya definí, algo bien importante es, yo voy a participar con un proveedor de ensayos, ¿sí? Que me haga una aportación de valor. Que no solo me diga, tienes evaluación de desempeño satisfactorio o no satisfactorio, sino que me dé más allá. Que la inversión que yo haga en este servicio, pues me reditúe beneficio. Por ejemplo, si el proveedor de ensayos tiene reuniones de realimentación, si hay una comunicación para despejar dudas, si tiene webinars gratuitos para compartir conocimiento, ¿sí? Entonces eso es bien importante. Y otra cosa, si nuestro proveedor tiene oportunidad de darnos realimentación, pues hay que hacernos el tiempo para poder participar porque tenemos la oportunidad de intercambiar experiencia con gente que ha sido preparada en los mejores centros de metrología. Adelante. Pues ya una vez que nosotros tenemos todo esto, nos llega el protocolo que son la serie de indicaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder llevar a cabo nuestra calibración, algunas sugerencias que nos dan. Y entonces, también tenemos que leerlo bien y en caso de que tengamos dudas, hacérselo saber al proveedor de cuáles son las dudas que tenemos para que no las despeje y nosotros podamos, sin ninguna duda, llevar a cabo nuestro ensayo de aptitud. Entonces, tenemos que también tomar en cuenta las indicaciones de, por ejemplo, algo bien importante, cómo se van a expresar los resultados, ¿sí? Dice, por ejemplo, en un servicio de temperatura se da como resultado el error de medida, y eso lo plasman los laboratorios en el certificado, pero un proveedor de ensayos de aptitud me puede decir o me puede solicitar la corrección de la medición, ¿sí? Entonces, un ensayo de aptitud no solo implica evaluar la competencia técnica de nuestros metrólogos, sino todo lo que está alrededor, por ejemplo, que no haya errores de transcripción, que las hojas estén validadas, que yo exprese bien las unidades. Entonces, eso es muy importante.
Entonces, hay las recomendaciones, por ejemplo, para llevar a cabo el ensayo de aptitud. El protocolo indica que, por ejemplo, el termómetro, el TRP, para liberar las tensiones térmicas y mecánicas, debe llevarlo a cabo, debe mandarlo a recocido. Entonces, yo tengo que hacer ese proceso, porque si no, probablemente tenga problema con mis resultados, ¿sí? Considerar también el alcance, utilizar, por ejemplo, los fluidos que me están indicando. Algo bien importante, respetar los tiempos de programación. O sea, yo no puedo adecuar el ensayo de aptitud a mis condiciones, sino yo tengo que adecuarme al ensayo de aptitud. En la siguiente. Entonces, una vez que yo tengo los elementos de ensayo o los ítems de ensayo, debo de mandarlos en el mismo embalaje, ¿sí? En el cual yo lo recibí. ¿Por qué? Porque un daño al ítem de ensayo o al elemento de ensayo va a tener implicación en los resultados de todos los que estamos participando. Entonces, es cuestión de tomar mucha conciencia de la importancia que tiene que yo sea parte de cuidar la integridad del elemento de ensayo. Entonces, una parte muy importante es la comunicación entre el laboratorio que va a recibir y el laboratorio que va a entregar, ¿sí? Y por ahí algunos clientes me decían, no, es que yo no declaro mis resultados en micrómetros, como usted me los pide, yo solo en milímetros. Pues parte de esa competencia es que usted pueda expresar los resultados en micrómetros, así como se lo estoy solicitando. Bueno, si yo evidencio que el elemento de ensayo se recibió y se entregó bien, yo estoy garantizando que es estable, ¿sí? Y que no va a haber, el resultado de mi desempeño va a ser meramente por mi competencia técnica y no por un mal uso, ¿sí? de mi elemento de ensayo, ¿sí? Ahora, bien importante, las cifras significativas del mensurando deben de ser consistentes y deben de ser consistentes con la incertidumbre declarada. Algo bien importante es que hagan sus archivos, ¿sí? de su ensayo de aptitud, porque hay quien nos habla y nos dice, tengo aquí el evaluador, necesito que me mandes tal documento. Entonces, como algo tan importante como un ensayo de aptitud no está perfectamente bien integrado en una carpeta, ¿no? Y la otra es analizar el informe final de resultados y detectar las posibles oportunidades de mejora y ver, por ejemplo, cuál fue la causa raíz que generó el que yo hubiera sacado resultados no satisfactorios. Alguien piensa que dicen que se va y dice, no, es que el proveedor de ensayos no organizó bien, pero nos falta esa parte, o sea, analizar bien mis resultados y ver hacia adentro. Si hacia adentro todo está bien, entonces podremos ver hacia afuera. Tenemos que confirmar nuestros resultados cuando los vamos a enviar, ¿sí? Porque algunos proveedores dan oportunidad de decir, revisa bien tus datos y tú me defines si estos datos son los definitivos. Entonces, hay quien solo dice, sí son los definitivos y resulta que no eran los definitivos porque se equivocó en la transcripción o porque no se revisaron de manera adecuada. Y la otra, pues la confidencialidad de los resultados de los demás participantes es muy importante. Siguiente. Entonces, vienen las buenas prácticas que están relacionadas con la parte técnica. Es muy amplio lo que se pudiera hablar aquí. Sin embargo, bueno, tenemos un corto tiempo. La siguiente. Y, por ejemplo, en el termómetro, en un caso de termómetro de lectura directa, pues es necesario que la calibración se realice a la profundidad mínima de inversión para evitar fugas térmicas por el vástago. Tener los patrones con la mejor resolución, que el equipo o el ítem de ensayo, eso es bien importante. De otra manera, pues no sería adecuado el ensayo. Por ejemplo, les voy a dar algunas situaciones que han sido muy, muy importantes en los ensayos de temperatura de líquido en vidrio cuando se lleva a cabo la realización de 0 grados Celsius, que es un parámetro para poder corroborar, o sea, dar seguimiento a la estabilidad, ¿sí? Entonces, es la mejor referencia en muchos laboratorios que puede tener una menor incertidumbre que el mismo patrón de temperatura.
¿sí? La sugerencia es que se realice con hielo, en hielo y agua destilada. La otra es cuidar la inmersión, o que se haga la inmersión adecuada, y evitar que nosotros hagamos mediciones de temperatura de líquido en vidrio, ¿sí? En un pozo seco, ¿no? Vamos a usar, en lo posible, baños de líquido controlado. Siguiente. Entonces, los efectos de inmersión, ¿sí? Existe un flujo de calor que es un síntoma de que en algunas partes existe un gradiente de temperatura. Tenemos que tener cuidado con esta parte. La otra es realizar pruebas de inmersión para verificar la correcta inmersión, ¿sí? Y alguna sugerencia que es muy, muy interesante es que la diferencia entre el diámetro del termopozo y el termómetro no debe ser mayor de 1 milímetro. Y obviamente, bueno, no no calibrarlos en pozo seco. Adelante. Entonces, otra variable que es muy importante en temperatura es la corrección de columna emergente en TLV, ¿sí? Entonces, se requiere medir la temperatura de la columna emergente y evitar poner los termómetros auxiliares o el FADE muy lejos de la columna emergente. Entonces, la otra es esperar la relajación de los termómetros cuando se llevan a cabo altas temperaturas para que se enfríe de manera adecuada. Y algo que pudiera, fíjense bien, pudiera ser hasta irrelevante, es lo que ha generado los no satisfactorios en algunos laboratorios cuando confunden el signo del error y la corrección y lo manejan de manera indistinta, ¿sí? Entonces, si alguien manda sus resultados con un signo, me declara error en vez de corrección, pues no le puedo decir, es que pues se equivocó en el signo, ¿no? O alguien dice, pues es que nada más me equivoqué en el signo. Pero entonces es algo muy básico que no se tiene bien entendido cuál es la diferencia entre el signo entre corrección, perdón, y error. Entonces, fue muy rápido, hubo muchos problemas para conectarnos inicialmente, pero cualquier situación que pudiera yo apoyarles, con mucho gusto. Muchas gracias. Doctora María Genoveva, muchísimas gracias por su conferencia. Realmente es un tema que aporta y apoya realmente a muchos laboratorios que están en ese proceso de ensayos de aptitud, que están en ese proceso de verificar y confirmar su competencia, sea para recibir una acreditación, una visita de acreditación, o sea por un tema de robustecer la calidad dentro de sus procesos de ensayo, de calibración. Le quería preguntar, doctora, ¿sí? ¿Cuál es como cuando un laboratorio no pasa el ensayo de aptitud, cuál es ese gran porcentaje o ese error típico que ustedes allá en SENA han logrado identificar? ¿Cuáles son como las principales razones por las cuales los laboratorios no pasan los ensayos de aptitud? Ok. Mire, en algunas ocasiones, es porque no aplican bien la técnica y su método, ¿sí? A veces por falta de experiencia, se nota la falta de experiencia a veces en los resultados. Cuando hay confusión de declarar una corrección en vez de un error, ¿sí? Se tienen problemas con las transcripciones de los resultados. ¿Por qué? La verdad es que a veces podría ser irrelevante ese punto, pero esa es la realidad, ¿sí? Y muchas veces es porque los laboratorios no han elegido bien sus patrones, ¿sí? Para poder llevar a cabo el proceso de calibración de los ensayos, ¿sí? Y muchos lo que yo les planteé de temperatura, entonces es un área en donde se tiene el mayor número de resultados no satisfactorios. Y es, por lo que les estaba indicando, es la columna emergente, por la mala reproducibilidad del 0 grados Celsius, que es importante para dar seguimiento a la estabilidad. Hay quien, por ejemplo, la primera indicación para ensayos cuando participan en los ensayos de aptitud es, por favor, mírelo y me manda ese resultado. Si ese resultado no está acorde o no es comparable con el historial,
y el valor de error que nos da el laboratorio de referencia, le decimos que por favor, la limpieza es muy crítica en este tipo de prácticas, la calidad del agua también, o sea, hay quien dice, pues es que la puse en el garrafón, pues no, necesitamos que lo lleve a cabo con agua destilada, ¿sí? Entre mejor sea la calidad de su agua, usted va a tener menos problema. Entonces, la reproducción del 0 grados Celsius es muy importante y es muy crítica. Una vez que el laboratorio participante nos da el valor y nosotros, haciendo las mejoras que nosotros le hemos indicado, y mejora la reproducibilidad, nosotros le damos el visto bueno para que continúe con la calibración. De otra manera, pues no se puede. No puede continuar porque no, de entrada, hay muchas posibilidades de que tenga resultados no satisfactorios por esa parte. A prestar mucha atención hasta los detalles, ¿no? Eso es lo que hacen los grandes expertos, ¿no? Eso de énfasis en los pequeños detalles que pueden tirarse por completo todo un ensayo, ¿no? Doctora María Genoveva, muchísimas gracias por su conferencia, realmente muy enriquecedora. Para todos los participantes, recuerden que estas sesiones quedan totalmente gratuitas en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a revisar si el día de mañana están en algún proceso de ensayo de aptitud, pues que vuelvan a ver a la conferencia de la doctora María Genoveva y puedan contactarse con ella, que es uno de los grandes entes de ensayos de aptitud de Latinoamérica, ¿no? Tiene una gran presencia en México, gran presencia en Colombia, entonces invitarlos a todos a que con SENA México puedan articularse y que saben que es una empresa de la casa. Muchísimas gracias, doctora María. Muchas gracias por la invitación, que tengan un excelente día, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.